Pues empezamos. Bueno, bienvenidos a este seminario. Hoy estamos aquí para hablar de las herramientas de almacenamiento Big Data en Google Cloud Platform. Y bueno, este seminario ha surgido a raíz de que Jaime y yo tuvimos la oportunidad de asistir a un seminario, a una charla de Google, donde nos hablan de diferentes herramientas de Big Data que ofrecen ellos en su nube. Y bueno, a raíz de este seminario pues hemos decidido montar aquí en Paradigma esta charla y una segunda charla que va a complementar la parte de procesamiento y analítica que daremos más adelante. Entonces hoy nos vamos a centrar en la parte de almacenamiento y vamos a hablar de las principales tecnologías de almacenamiento Big Data que nos ofrece Google Cloud Platform. Y invitaros también a Google. Tiene una serie de seminarios, algunos presenciales como el que fuimos nosotros, pero tiene otros que son vía web, tiene webinars, diferentes tutoriales, están todos muy bien la verdad y periódicamente van haciendo tanto de las herramientas Big Data como de las otras herramientas que ofrecen en su nube. Así que invitaros a que echéis un ojo y si os interesa el tema os apuntéis a alguno. Y nada más, le paso el micro a Jaime y va a empezar con el tema. Muy buenas a todos. Bueno, como sabéis, los diferentes proveedores de servicios que hay de cloud pues ofrecen mucho tipo de aplicaciones, van librando diferentes tipos de almacenamiento, aplicaciones que hacen muchas cosas y muchas veces es complejo o no nos queda nada claro qué detalles hay entre unos y otros, ¿no? Queremos con esto, por lo menos en la parte de almacenamiento de Google Cloud Platform, intentar reducir, ¿no?, en lo máximo posible algunas dudas, ¿no? En concreto, hoy nos vamos a basar en dos sistemas que tiene, dos servicios que tiene Google. El primero es Bigtable y el otro es BigQuery. Ambos tienen en común el alto volumen de datos que manejan, ¿vale? Estamos hablando de petabytes. Y la otra cosa que tienen en común es la autogestión que nos da Google. Es un servicio al final, ¿no?, lo que nos ofrecen. Luego no tenemos que estar preocupándonos de si tenemos problemas de cosas que no escalan bien, que no corren bien, nos permite cierta configuración, pero la mayor parte de las cosas nos las da hecha Google a base de botón. Sí, creo que nos han apagado la luz, alguien de fuera. Alguien ha dado al adiós. ¿Vale? No creo que tira los... Ah, bueno, sí. Las diferencias, bueno, básicamente Bigtable está enfocado a lo que es una NoSQL, donde tienes tu sistema de claves, que es el elemento primordial para poder acceder a los diferentes elementos, a los diferentes datos con los que queramos hacer filtros, búsquedas. Y por otro lado tenemos BigQuery, que está orientado tiene una estructura NoSQL, y bueno, quizá más pensado para gente de Business Intelligence, más amigable, o bueno, más conocido en ese sentido. Vale, vamos a empezar con la primera, que es Bigtable. La primera aparición que tiene Bigtable es en un paper de Google en el año 2006, y no es así hasta el año pasado, 2015, cuando lo han liberado como servicio. Este tipo de herramientas, de bases de datos, la han utilizado para un montón de servicios que conocemos y utilizamos a menudo. El principal, el primero, el engine de búsqueda, pero también para YouTube, para Maps, para Gmail, para cualquier servicio que tengamos en mente que venga de Google. Es una NoSQL, como comentaba, orientada a columna. Tiene ciertas semejanzas con lo que es Cassandra o con lo que es HBase. Y la característica que tiene esto es, bueno, tenemos una tabla, en este caso bastante grande, estamos hablando de petas, recordad siempre, bastante larga. Tenemos nuestras rows donde vamos a introducir los elementos o las entidades que queramos guardar, y la columna es la que es un poco más variable, ¿no? Justamente esa es la palabra que lo define, porque es dinámica. No para todas las rows tenemos el mismo número de columnas, ¿vale? Eso es variable, tiene cierta variabilidad. Hay que tener cuidado siempre, claro, de que eso no crezca de una manera desmesurada. Algunas características, como puede ser el alto rendimiento, tenemos unas latencias muy bajas gracias al Google File System, al sistema de ficheros distribuido. Y luego la otra parte importante es que es altamente escalable, ¿vale? Tenemos esta tabla de la que os estaba hablando. Google, o Bigtable mejor dicho, la divide en subtablas y la disemina por los diferentes nodos o clústeres. Aquí es importante, o juega un papel importante, lo que es la selección de la clave. Ya no solo por las búsquedas que vayamos a querer realizar, sino también
porque es dependiente de cómo va a distribuir esas subtablas, ¿vale? No requiere administración, como hemos contado antes, todo va a base de botón. Y aparte del API que nos ofrece Google, es compatible con HBase, ¿vale? Esto con la versión 1.0. Es prácticamente todo. Todo lo que quieras hacer con este API de HBase es compatible. Lo único que pierdes es alguna funcionalidad, como temas de credenciales para ciertos registros de tabla, una cosa específica de Bigtable. Pero todo lo demás puede coexistir perfectamente en el entorno de Hadoop, ¿vale? Es uno de los principales motivos para poder hacer cosas de MapReduce, analítica de estas características, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Imaginaos que tenemos un sistema donde, bueno, un sistema de mensajería donde tenemos una persona que escribe un mensaje y taguea o hace referencia a otro tipo de usuarios, ¿no? Y nuestra casuística concreta lo que queremos es, en un tiempo muy reducido de tiempo, ser capaces de hacer un cálculo sencillo. La funcionalidad de saber para un usuario cuántas menciones tiene. Para eso utilizamos Bigtable. Pensad en volumen de datos grandes siempre, ¿vale? Porque esto es un ejemplo pequeño y sencillo, pero, ¿vale? Para ello definimos el esquema, el row key, que iré en ello en último lugar, y lo que es todos los valores, ¿vale? La familia de columnas user y la familia de columnas post. Esto es lo único que hay que definir en la creación de una tabla. El número de familias que vais a querer tener, ¿vale? En qué grandes bloques se divide nuestra información. Y luego internamente, el segundo nivel, en la familia de users, por ejemplo, tenemos el usuario tagueado y el usuario que crea el mensaje. En nuestra casuística por lo menos no va a tener mucho dinamismo ahí. Pero en el caso del post tenemos el mensaje y si ha sido contestado o no. Aquí en este segundo registro veis que no se inserta absolutamente nada. Si en algún momento accedemos a esta row, no tiene directamente la columna reply, ¿vale? Ni siquiera Bigtable guarda espacio para ello, para poder hacerlo. ¿Por qué? Pues, insisto, pensad en petas. Es un ahorro de espacio bastante considerable, ¿no? Y ese es el dinamismo que tiene con respecto a las columnas, ¿vale? El otro punto importante, las keys. Tiene que estar enfocado al tipo de funcionamiento que queramos tener o al tipo de funcionalidad o búsquedas que vamos a querer realizar. No vamos a hacer un filtrado por contenido del mensaje o cosas similares. Todo va a ir en función de la clave. En este caso, de la clave es importante mencionar que Bigtable hace una ordenación lexicográfica. Esto quiere decir que los prefijos de las claves, cuanto más similares sean, más próximas están entre sí dentro de la tabla, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tuviéramos esta clave, ¿vale? Bueno, es un hash, ¿vale? En hexadecimal, la F, pues la D0 sería la siguiente tabla. Sabemos a ciencia cierta que sería el siguiente registro que tuviera, ¿no? ¿Por qué hacen esto? Porque optimiza las consultas en rango de claves para que tú siempre busques por un prefijo similar. De esa manera te encuentra el inicio y sabe determinarte el fin más aproximadamente, pero no sabe que no tiene que buscar en otro rango. Optimizas las consultas en el scan, en el bloque que quieres, justamente en la subtabla que quieres. En este caso, la key está compuesta por un hash de el target y el usuario tagger, ¿vale? Como podéis ver, en este caso de aquí, pues tenemos el mismo hash y aquí es el que cambia, ¿vale? Que coincide con el de Batman. En muchas ocasiones incluso nos piden, o bueno, hay ocasiones en las que nos puede ser necesario para los mismos datos hacer una consulta diferente, pues entonces a lo mejor tenemos que crear otra tabla diferente para hacer una consulta. Nos lo determina la clave y el tipo de búsqueda que vayamos a querer realizar, ¿vale? Un poco de configuración. Lo que vamos a tener en Google Cloud Platform, en la consola, es más o menos la parte que tenéis aquí a la izquierda,
fuera de un nombre específico para el clúster que queramos definir, pero vamos, la configuración no es más que lo que estamos viendo. En el primer bloque definimos zona, que puede ser Europa, Estados Unidos, Asia y diferentes subregión. Y también determinamos el número de nodos. Estamos hablando de un mínimo de 3 nodos. Dices, joder, pero en mi sistema yo con uno voy que chuto. Pues a lo mejor estamos viendo un problema, estamos utilizando un mecanismo muy grande, o estamos matando moscas a cañonazos, un mecanismo muy grande para solventar una cosa muy concreta. Podemos irnos a un sistema más sencillo, un SQL como puede ser Datastore, para solventar la misma casuística. Lo siguiente es la selección del tipo de hardware de almacenamiento que vamos a querer utilizar, si es sólido o mecánico, ¿no? Para el caso del sólido tenemos un performance de pues unas 30.000 queries por segundo, con una latencia de unos 6 milisegundos, las escrituras igual y los scans, ¿vale? Los megabytes por segundo. En el caso del HDD empeora en 15 veces, más o menos. Mejor dicho, el SSD es 15 veces mejor que la parte mecánica, ¿vale? Y lo último que, bueno, no es configurable, pero te dan información del coste, ¿no? Tenemos casi 2 euros por hora por nodo, luego el mínimo son 6 euros más por hora, más el coste por almacenamiento, ¿vale? O sea que mantener una cosa de estas es caro. Es caro, pero bueno, te solventa la existencia de muchas cosas, ¿no? Esto es un ejemplo con HBase, con el wrapper para HBase, cómo se escribiría en el caso de estar accediendo a una base de datos de Bigtable. El bloque importante es el negrita, ¿vale? Definimos la conexión con la base de datos, insertamos un primer row, esta es la clave. La casuística esta es de, bueno, como podéis ver, de transacciones, ¿no? De las acciones, en el caso este de Nasdaq, o estamos hablando de una participación de Google en el parque de Nasdaq. Y el tercer bloque que nos introduce aquí es un timestamp. Esto es importante para series temporales, porque si no estaríamos, si queremos recuperar toda la información en el parque de las divisas, cómo van moviéndose, necesitamos diferenciar de alguna manera para no ir pisándonos, ¿no? El mismo registro constantemente y luego poder pintar una serie temporal o hacer un análisis a mayor rango. Y lo siguiente que hace es, una vez introducido la clave, añadir 2 columnas, ¿vale? La parte del símbolo o el último precio de venta. Finalmente lo escribe, ¿vale? El ejemplo que vamos a ver es bastante sencillo. Voy a ir corriéndolo mientras tanto, ¿vale? Aquí lo que hago es crear una base de datos y empezar a introducir registros, ¿vale? Os explico un poco el código. Esta es la función principal. Tenemos al comienzo, arriba del todo, por tenerlo aquí un poco más, lo que es configuración de conexión, algo relativamente sencillo. Lo siguiente es la creación de la tabla, ¿vale? Tenemos la definición de las columnas, de las familias de columnas del ejemplo anterior que estábamos viendo, ¿no? Tanto sean usuarios y la información de los mensajes, los posts. Y lo único que tenemos que hacer es pasarle a la tabla la creación. Y le decimos, créame una tabla con el nombre que te he dicho, que te he especificado antes, y te paso las familias de columnas. Una vez tenemos esto, lo que hacemos es introducir datos. Me he hecho un generador de mensajes, ¿vale? Espero que entendáis Python, y si no, no os preocupe porque es muy sencillo de aprender. Donde, bueno, de una manera random, a partir de una lista de usuarios, pues genero combinaciones de mensajes y demás. Que no me pierda yo y que no os perdáis vosotros. Importante aquí, lo que hemos dicho antes, la generación de la row, ¿vale? Le hago un MD5 al target, saco los últimos del hexadecimal, los 8 últimos dígitos, lo concateno con lo mismo del tagger y le meto el timestamp actual.
¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Como tengo pocas combinaciones de usuarios, lo que no quiero es que se me vayan pisando, ¿no? ¿Cómo hacemos la inserción? Muy parecido al HBase. Creamos la tabla con la key y hacemos un set de las columnas, ¿no? La columna message, la columna tagger y la columna message. Aquí, como veis, por ejemplo, el reply no existe en ningún punto. Podríamos crear dinámicamente, estamos definiendo aquí dinámicamente la columna de los messages, ¿vale? Las columnas dinámicas, ¿no? No las familias, sino las columnas. A la hora de realizar una búsqueda, pues bueno, si conocemos la row completa, tan sencilla como mandarla. Y si queremos hacer un scan o un rango, mejor dicho, por ejemplo, del usuario que venía, uno de los usuarios, ¿no? Ver todos los mensajes que han hecho mención de un usuario, pues recuperaríamos el nombre de uno de estos usuarios, el hasheado, y haríamos un rango entre este string y este string, ¿vale? El 8.5 y el 8.7, que corresponden al usuario Superman, ¿vale? Y bueno, el resto es limpieza de la tabla y demás. Esto lo subiremos al repo por si a alguno os interesa o si no me lo pedís. Y bueno, esto es un poco la ejecución que tenemos, ¿no? Bastante sencilla. Estos son los usuarios mencionados por el usuario, mejor dicho, los usuarios que han escrito un comentario acerca de nuestro usuario Superman, perdón. Y esta sería la estructura que estamos insertando, ¿vale? La clave, como os decía antes, más el tagger, el usuario que crea el mensaje y el mensaje en sí, ¿vale? Pues nada, con esto yo termino y le paso la palabra a Manuel. Vale. Bueno, muchas gracias, Jaime. Vamos a hablar de BigQuery, que es la otra herramienta que queríamos comentar hoy, orientada al almacenamiento en Google Cloud Platform. BigQuery tiene un enfoque diferente al de Bigtable. Es un servicio analítico gestionado, pero orientado a Data Warehouse. Entonces, la gran diferencia es que nos ofrece un modelo de datos relacional y que además nos ofrece una interfaz de acceso, con sintaxis SQL de SQL 2011. Nada que ver con el API que nos acaba de enseñar Jaime, ¿no? Sino que es el SQL que conocemos de toda la vida. Sin embargo, la diferencia es que por dentro BigQuery tiene una estructura distribuida que nos permite hacer queries muy complejas sobre datasets masivos o grandes volúmenes de datos. Y él nos abstrae de la complejidad que haya por debajo, él se encarga de distribuir la query para ejecutarla de una forma eficiente sobre nuestros datasets, pero siempre ofreciéndonos esta interfaz en el lenguaje SQL que conocemos, ¿no? No tiene ni siquiera las complicaciones, entre comillas, de administración que pueda haber con Bigtable, en el sentido de que no hay ni que definir nodos, ni entramos a ese nivel. La administración es cero y nosotros simplemente nos vamos a encargar de darle nuestro dataset a BigQuery y hacerle preguntas sobre estos datos. Ahora vamos a ver algún ejemplo. Para hacer estas queries, además, tiene un concepto de Google que son las User Defined Functions, que son funciones en JavaScript que podemos escribir y luego podemos enlazarlas con nuestras queries para hacer uso de estas funciones en el SQL y hacer consultas más complejas. Vamos a ver también un ejemplo ahora. ¿Cómo cargamos datos en BigQuery, ¿no? Que es una cosa interesante. Bueno, pues hay muchos mecanismos que nos ofrece Google. Podemos usar otros componentes de Google más orientados a almacenamiento clásico, como Cloud Storage o Cloud Data Store. También podemos usar otras herramientas orientadas a flujos en tiempo real, a streaming, como Cloud Data Flow, Cloud Login, o incluso hacer peticiones POST directamente contra un API. O también podemos usar algunas ETLs serverless en el sentido de que no tenemos que preocuparnos de la plataforma, la infraestructura sobre la que corra la ETL, sino que nosotros le proveemos los ficheros con los datos y Google gestiona los recursos necesarios para hacer esas cargas de datos, ¿no? Podemos cargar ficheros con formato JSON, CSV, Avro, que es un formato eficiente de almacenamiento, e incluso desde Google Sheets tienen un conector, ¿no? Aquí tenemos una interfaz, por ejemplo, para crear una tabla y cargar datos en esa tabla desde una de estas orígenes que hemos comentado. O sea que hay muchas posibilidades para llevar los datos a BigQuery. ¿Cómo sería una query en BigQuery? Pues así es fácil, ¿no? Una sintaxis que conocemos de SQL. Podemos hacer un select, podemos hacer un from, en este caso
Aquí nos estaríamos refiriendo a una tabla que tienen ellos de muestras, por ejemplo, ¿vale? Tienen una serie que luego veremos más adelante también de tablas de ejemplo para poder jugar un poquito. Y podemos hacer wheres, group bys y el resto de cosas. La diferencia es que esta query, por ejemplo, va a procesar 10 billones de filas en menos de 10 segundos. Y no nos vamos a preocupar de nada más. BigQuery se va a encargar de hacer este trabajo distribuido. ¿Cómo podemos usar estas funciones definidas por usuario que os he mencionado antes? Bueno, pues funcionan de esta manera. Tú puedes escribir funciones en JavaScript que hagan cualquier tipo de cálculo, transformación o procesamiento, más o menos complicado. Por ejemplo, en este ejemplo que os he puesto aquí, estaríamos haciendo una transformación de una URL, ¿no? Y al final, con este manejador que nos ofrece BigQuery de define function, podemos decir que queremos definir una función que se llame URLDecode, que tome estas columnas de la tabla, que tenga este esquema de datos y que se apoye en la función URLDecodeJS, ¿vale? Que va a coger esos datos, se va a apoyar a su vez en otra función y va a emitir un resultado. Esto es lo de menos. Lo importante es que aquí hemos enganchado esta función JavaScript con un alias, que es este URLDecode, que vamos a poder luego usar en nuestra query SQL tradicional. En este caso aquí, ¿no? En la parte del from estamos haciendo una query aquí y el resultado de esta query se lo vamos a pasar como input a esa función y la salida de esa función va a ser el resultado de este from que se va a usar en el select principal. ¿Vale? Podemos hacer cosas complicadas, que es lo interesante, no queries sencillas, sino que podemos hacer anidamientos usando funciones JavaScript como se muestra en este ejemplo. Más características de BigQuery, bueno, como ya hemos mencionado, pues es no ops, como llaman ellos, es decir, no requiere nada de trabajo en la parte de administración y de operación, no se habla de infraestructura, no te dan opciones de tuning en ese sentido, tú te abstraes totalmente, o sea, el coste de levantarlo es nulo. Luego tiene ciertas características de privacidad y seguridad, donde puedes decir a qué datasets tienen acceso qué usuarios y también tienes la posibilidad de compartir datasets entre diferentes usuarios de Google. Tiene algunos mecanismos para control de costes, nos cobran por query que ejecutamos y el volumen de datos que tiene que mover esa query. Y tiene algunos mecanismos como por ejemplo el de poner un límite de coste diario para evitar que se nos disparen los costes y tener control sobre esto. Y como os decía, la replicación de los datos internos es totalmente transparente a nosotros, Google se encarga y además lo hace en diferentes regiones geográficas de Google para minimizar cualquier posible riesgo de que se caiga una región entera y perdamos datos. Bueno, y vamos sin más dilación a enseñaros una pequeña demo. A ver. Vale. Bueno, esta es la consola de BigQuery, ¿vale? Entonces, lo que tenemos aquí en la consola de BigQuery, nada más entrar, aquí tendríamos los datasets que tenemos disponibles. Está dividido en dos partes. En esta de My Project podríamos tener datasets que hemos precargado nosotros. En este caso, en esta pequeña demo lo que vamos a hacer es usar unos de los datasets públicos que nos ofrece BigQuery que vienen de serie. No vamos a precargar ninguno. Si precargásemos alguno, pues los tendríamos aquí. Podemos identificarlos, buscar y demás. Todos estos son datasets públicos que trae BigQuery y con los que podemos jugar directamente. Entonces voy a usar uno que es bastante chulo, que son datos de la Wikipedia. Entonces aquí podemos ver la descripción de este dataset. Tendríamos el esquema de los datos de la tabla al final que contiene estos datos. Como veis, pues son el título, el identificador en la Wikipedia, el idioma en el que está el artículo, bueno, un montón de información sobre los artículos de la Wikipedia. ¿Cuántos artículos hay aquí? Bueno, si nos vamos a Details, podemos ver que el volumen de esta tabla son 35 gigas, bueno, no es algo enorme, pero está bien para hacer pruebas y jugar, nos vale. Y además podemos ver el número de filas que hay, veis que son 313 millones de registros en este dataset público que viene precargado y podemos probarlo. Además nos da esta funcionalidad de preview, que esto es que nos hace una pequeña previsualización de los datos sin costo alguno. Digamos que esto sería una pequeña query con un límite a 25, creo que estamos dando, sería 25. Esto es para investigar un poco, ver la estructura de los datos, qué naturaleza tienen, pero no se están cobrando por esto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vemos que son diferentes artículos y, bueno, viene un montón de información, por ejemplo, la IP de la persona que redactó el artículo, los timestamps, bueno, en algunos viene más información que en otros, etcétera. Vale, entonces ahora lo realmente interesante es, dado este dataset, vamos a hacer queries contra ellos. Entonces tenemos aquí este botón, veis que
Yo no he levantado máquinas, ni he dicho cuántos nodos quiero, ni nada, simplemente está ahí mi dataset y ahora voy a lanzar una query contra mi dataset, ¿no? Si le damos a lanzar una query, lo que nos ofrece Bigtable es esta interfaz rico, donde directamente podemos escribir ahí el SQL. Entonces, por ejemplo, voy a escribir una query que tenga un error para ver qué pasa si yo escribo algo mal, ¿no? Veis que ya me autocompleta, como estoy trabajando en este dataset, ya me ha autocompletado el esquema básico, que sería un select lo que yo quiera from el nombre de ese dataset, de esa tabla, limit a 1000. Vale, si yo pongo aquí, por ejemplo, un atributo que no está, una columna que no está en esta tabla, ¿qué pasaría? Para ejecutar la query le daríamos a este botón de Run Query, bastante sencillo, y me dice, oye, aquí hay algo mal, la query ha fallado, no la puedo ejecutar, no pasa nada, no nos cobra por esto, ¿vale? No nos penaliza. Vale, ahora ¿qué pasa si yo ejecuto una query que funcione un poco más sencilla? Por ejemplo, vamos a hacer un count de ID y lo vamos a llamar hits y vamos a ver quiénes son las personas que más han contribuido en función de su IP, por ejemplo. ¿Os acordáis que uno de los campos que venía era la IP del contribuidor? Pues vamos a hacer ese count. Y luego vamos a hacer un group by. ¿Vale? Y ahora, mientras escribo esto, también quería enseñaros algunas de las ventajas que tiene esta consola. Esta consola también te permite autocompletado, tiene la ayuda directamente accesible desde ahí. Por ejemplo, si yo empiezo a escribir un group by y le doy al tabulador, pues como cualquier interfaz rico me ofrece las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer un group by por los contributos IP, ¿no? Pues si escribo con y autocompleto me echa este cable, ¿vale? Y me da ahí una ayuda inline que, bueno, para hacer queries es bastante cómodo. Y lo voy a ordenar, además voy a ejecutar un order by para ordenarlo por el número de hits de forma descendente. ¿Vale? Y vamos a quedarnos solo con los 10 primeros resultados, de manera que vamos a ver quiénes son las IPs que más han contribuido a la Wikipedia en este dataset. Venga, y si no me he equivocado, vamos a darle caña. Entonces, fijaos que cuando lanzas una query gorda, te va poniendo ahí el tiempo que él está ejecutando, el tiempo que llevas ejecutando la query, ¿no? Perfecto. 12 segundos, ha procesado esa cantidad de datos en el resultado y aquí me ha mostrado, como he puesto el limit 10, solo me muestra 10. Entonces vemos que de muchos artículos no tiene la información de quién es la IP que ha contribuido, entonces nos los ha agregado en null. De otros también hay información aquí que está corrompida, pero de estas IPs sí que tiene información y vemos que esta IP ha contribuido con 24.431 artículos, ¿vale? Bueno, una query como otra cualquiera en SQL, pero lo interesante es que para realizar esta query, que ha tardado 12 segundos, ha movido todos los datos de este dataset. Bastante poco tiempo. Por esta query sí que nos cobraría, claro. Bueno, ¿qué más cosas podemos hacer? Bueno, una cosa que no he enseñado, tú puedes escribir aquí la query así del tirón como he hecho yo, pero tiene algunas pequeñas ayudas como el format query, que dice, vale, pues te la voy a reconocer y te la voy a poner un poco bonita, cómo se debería estructurar y que sea más legible. Vale, esto está bien. ¿Qué más puedes hacer? Pues puedes guardar la query para usarla más tarde y traerla otra vez al editor y modificarla. ¿Vale? Luego tenemos una serie de opciones un poco más avanzadas sobre la query. Por ejemplo, si yo sé que la query va a ser muy grande y va a tardar mucho, a lo mejor no la quiero ejecutar ahora. Puedo decir que sea en modo batch, es decir, mándala para allá, tú la ejecutas y cuando esté me das el resultado y me lo enseñas por ahí. Pero yo en el navegador ya me desliego un poco de la query y voy a verla directamente el resultado más tarde. Además tiene unas condiciones aquí que te lo ejecutará en un lapso de tiempo, creo que son las próximas 3 horas, cuando él considere que tiene sentido. También tenemos opciones como limitar el máximo de coste que nos va a suponer una query. Imaginemos que oye, esta query me interesa mucho, pero si me cuesta más de n, pues a lo mejor ya no me interesa tanto, ¿no? Puedes hacer ese tipo de cosas. Pero veis que las opciones de configuración son muy limitadas y muy de alto nivel. Yo en ningún momento estoy hablando de dónde están mis datos, en qué nodos, cómo se va a hacer la distribución, ni la replicación, ni nada. Eso es totalmente transparente en BigQuery. Vale. Otra cosa que os quería enseñar era el editor de funciones definidas por el usuario que hemos comentado en la parte teórica, que se accede pues, con este botoncito de aquí arriba, ¿no? Tendríamos el Query Editor, que es donde estamos, y aquí en el UDF Editor, ahí, ¿vale? Pues tenemos algo similar.
Lo que pasa es que aquí tenemos que escribir en JavaScript, no en SQL. Entonces tenemos vemos que aquí vienen algunas de ejemplo. Tenemos que definir aquí nuestras funciones de usuario con este manejador que hemos dicho antes, que es BigQuery.defineFunction, y podemos definir ahí funciones con sus alias que luego podremos usar en la query SQL que tengamos en la otra vista, ¿vale? Muy bien. Y bueno, lo que podemos hacer también, por supuesto, es estos resultados que estamos obteniendo, estos datos, es sacarlos de aquí, bajárnoslo. Pues veis aquí tenemos botones directamente de descargar como CSV, como JSON, incluso guardar a Google Sites o descargar en otros formatos. Podemos exportar directamente aquí. Y la parte de carga de datos, como os he comentado antes, pues hay muchas opciones con todas las herramientas de Google Cloud. Sería muy fácil, tendríamos que crear un dataset aquí. Imaginemos que yo quisiese cargar unos datos míos que no son públicos, y una vez tengamos el dataset, aquí le daríamos a añadir una nueva tabla y nos aparecería este formulario donde podemos subir los datos pues, de cualquiera de estos canales. Incluso podemos definir aquí el esquema, bueno, nos dan una serie de opciones. ¿Vale? No vamos a hacer un ejemplo de esto por no alargarnos, pero veis que es muy sencillo subir los datos. Vale, y básicamente BigQuery es esto, lo que es mucha abstracción y estar en producción ya, sin preocuparme de problemas de máquinas, de despliegues, de replicaciones y nada más. Entonces puede ser una herramienta muy útil. Por supuesto podemos hacer las queries SQL directamente vía esta interfaz, como hemos mostrado en el ejemplo, o podemos programáticamente tener nuestro código en cualquier lenguaje y Google, de la misma manera que Jaime nos ha enseñado con Bigtable cómo importar la librería y lanzar peticiones, en ese caso a través del lenguaje de Bigtable basado en HBase, aquí podemos directamente obtener un conector, como si nos conectásemos a una MySQL, inyectarle el SQL que sea, lanzar la petición a BigQuery y directamente obtener el resultado, ¿vale? Como si fuese un Postgres, una MySQL o cualquier otra base de datos. O si queremos probar o cacharrear o jugar, podemos venir aquí a la consola y nos cobrarían lo mismo, ¿vale? Pues nada más, esto es un poco el overview de BigQuery que queríamos contaros. A ver si soy capaz de volver. Vale. Y esto sería todo, simplemente queríamos daros unas pinceladas a las dos principales herramientas y si os interesan, pues animaos a profundizar más. Y no hemos comentado, Google ofrece a todas las cuentas nuevas que se registren en Google Cloud, te regalan $300 de crédito para jugar y usar en cualquiera de estas herramientas que hemos contado y cualquier otra herramienta de Google Cloud. $300 da para jugar bastante, vamos. Nosotros, de hecho, con todas las pruebas que hemos estado haciendo sobre esto, que nos hemos fundido $30 en un mes. Podemos verlo. O sea que... Free trial o algo así, ¿vale? Si no recuerdo mal. Sí, cuando te vas a registrarte no sabemos hasta cuánto tiempo lo ofrecerán, pero bueno, que está muy interesante. Animaos ahora que está esta promoción, si queréis a meteros y cacharrear, y con $300 se pueden hacer muchas cosas en Google Platform. Tened cuidado de no dejar esos clusters, ¿vale? Y cosas encendidas. Esa es la URL, ¿vale? No sé si la veis. Claro. Una de las ventajas de BigQuery es que no te puedes dejar nada encendido, simplemente cuando haces la query te cobra, pero si no haces queries no pasa nada. Pero en otro tipo de productos de Google te cobran por tiempo de encendido, entonces hay que tener cuidado con eso, a ver si la factura luego no te sale a la cuenta. No os preocupe porque pide muchas veces la propia tarjeta y demás, te pide información adicional. Bueno, hay que ir con cuidado, no sé cuánto llevo gastado yo aquí. 200, bueno, ya veis, me quedan 31 días y he gastado solamente 272. Espero que esté actualizado, ¿no? Vale, y bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre alguna de estas herramientas, sobre Cloud Platform en general. Como ya os dije al principio, tenemos previsto dar otro curso similar a este, pero hablando de las herramientas de procesamiento Big Data y analítica. Pues nada, esperemos que hayáis aprendido alguna cosa, por lo menos que os llevéis una idea de para qué podrían valer estas herramientas y en qué proyectos podríamos darles aplicación. Y muchas gracias por venir. Gracias.